A ver, siéntese, Johnny. Johnny, va. Siéntese, por favor. Un momento, por favor, se está conectando el doctor. Permítanos tantito. Soy mamá. Sí, no es. 55, 118, 89, 187. Adrián, en lo que se conecta les voy a proyectar nuevamente otro video para que les quede un poquito más claro, ¿sale? Sí, gracias. Para no quedarnos con tiempos muertos. Muchas gracias. Está bien este logo. Sí. Me suena así como la de mi para que lo entiendan lo que pasa. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Sí, doctor. Sí, sí se ve. Entonces eran los retractores que estábamos viendo hace ratito. También va el 20. Por los que preguntaron por la posición, normalmente se le da un poquito de tracción a lo que es la cabeza para que nos dé un poquito más de exposición a nivel cervical. Se colocan ahí y ahí es el fresado, lo que les quería mostrar. Es el fresado de alta velocidad, cómo vamos preparando las plataformas para posteriormente colocar la prótesis. ¿Sale? No sé si Samuel ya está en línea. Hola, hola. Un ratito, ¿no? Para tomarle foto a las diapositivas. Y ya nada más para terminar ahí se coloca el implante y ya posteriormente la cajita, que fue de lo que platicamos. Nada más las quería dejar ahora así como un poquito más claro para que se viera lo del brilado. Entonces pues ya por mi parte sería todo. Les dejo con mi compañero Iván Sámano. Muchas gracias, doctor. Vale. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? ¿Es el otro? Sí, doctor, se escucha bien. Sí, te escuchamos, Iván. Gracias, doctor. Primero agradecer al doctor Sergio Reina y a Adriana Ruiz, gracias por la invitación. Ya estamos por acá, tuve unos problemas con mi computadora, entonces vamos a improvisar un poco con el teléfono, pero tienen ahí mi diapositiva, si no mal me equivoco, ¿verdad? Si pudiéramos poner la diapositiva de cirugía cervical posterior. Ya se ve, doctor, en la pantalla. Muchas gracias. Nada más que esa es de cirugía cervical anterior. Por ahí mandé también la mía de cirugía cervical posterior. No, sí se está viendo la de posterior. Ah, sí, yo no me está saliendo. Déjame ver. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Porque yo estoy viendo una de cirugía cervical anterior. De cirugía columna cervical posterior, doctor Iván Ulises. Ah, ok, a mí no me aparece esa. Un segundo, La está reproduciendo el ingeniero Gonzalo, la de columna cervical posterior. Ingeniero Gonzalo. Sí, a donde le enviaron por si requerían apoyo, él la está reproduciendo. Ah, ok, solo que a mí no me aparece en mi pantalla, o sea, yo no puedo ver la diapositiva, no sé por qué. Servidor amigo, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Perdón, a mí me aparece una imagen de cirugía cervical anterior, todavía no me aparece esta que me están comentando. Déjenme ver si de casualidad... Bueno, pues podemos ir a la par. Aquí tengo otra de mis diapositivas, entonces si la podemos ir recorriendo.
Vamos confirmando qué diapositivas son, a ver si se corrige mi imagen. Están viendo la primera pantalla, que es cirugía de columna cervical posterior, ¿verdad? La introducción. Sí, doctor. Bueno, Sí. vamos a cambiar de imagen, por favor. Bueno, vamos a cambiar de imagen. Listo, ¿verdad? No sé, sigue aquí estudiando con nosotros. ¿Me sigue escuchando? Sí, sí te escuchas. Gracias. Entonces ya debe estar la segunda diapositiva, que vamos a hablar rápidamente sobre lo que es la anatomía de la columna cervical posterior. A diferencia de lo que acaba de comentar el doctor Sergio Reina, que en la cirugía cervical anterior se hace un abordaje en la porción anterior del cuello. En la cirugía cervical posterior, como su nombre lo indica, el abordaje es a través de la porción posterior del cuello. Sé que están un poco cansados porque seguramente ya llevan un ratote viendo diferentes clases, sesiones, entonces voy a tratar de ser muy práctico y rápido, pero que entiendan lo más que se pueda de cómo deben actuar en un tipo de cirugía como la de la cervical posterior. En anatomía, pues bueno, es muy similar a la anatomía de la columna anterior, solo que de las principales características de la columna cervical posterior es que vamos a identificar estas estructuras que se ven como espinas, como puntas, que se llaman apófisis espinosas en las vértebras cervicales. Estas apófisis espinosas son las que nosotros podemos palpar cuando nos tocamos la porción posterior de la columna. Por debajo de la cabeza sentimos unos piquitos. Esas son las principales estructuras que vamos a usar nosotros como referencia para empezar el abordaje de la cirugía cervical posterior, ya que al identificar las apófisis espinosas, nosotros sabemos que estamos en la línea media. Para poder llegar a esas apófisis espinosas, como podemos ver en esta imagen, tenemos que ir a través de algo que se conoce como ligamento nucal, que es un ligamento completamente avascular. ¿Qué significa avascular? Que no tiene una irrigación por arterias, que las arterias y las venas no pasan a través de este ligamento. Entonces, si nosotros cortamos o incidimos justo por la línea media, no deberíamos tener prácticamente nada de sangrado en este tipo de abordajes. Si nosotros nos movemos un poco hacia un lado de ese ligamento nucal, que vamos a tener diferentes músculos que sí van a sangrar bastante y van a hacer que el abordaje sea muy complicado, tardado, sangriento, y de alguna manera va a ser una cirugía muy diferente a lo que realmente es, que debería ser muy sencilla. Si podemos pasar por favor a la diapositiva 3. Igual creo que si me pueden ir confirmando que estamos viendo bien las mismas diapositivas, porque yo no puedo ver lo que están proyectando. Sí. Perfecto, entonces ya estamos en la siguiente diapositiva. Aquí estamos mostrando 3 imágenes diferentes sobre qué es lo que vamos a identificar. En la primera imagen de la izquierda, donde se ve una columna, un esquema dibujado, es la ventana de columna que nosotros vamos a buscar en ese tipo de cirugía. Para poder llegar a identificar esa columna, nosotros vamos a poner a la posición en decúbito supino, es decir, boca abajo, decúbito prono, con el paciente boca abajo. Como pueden ver la imagen, es una imagen de nuestro hospital, el Hospital 20 de Noviembre. Tenemos a una paciente en decúbito prono, fijada con un cabezal, que ahorita vamos a ver más adelante, que lo que hace es fijar el cráneo, pinchamos el cráneo de un lado y de otro para mantener a la paciente boca abajo y nosotros poder trabajar en esa zona sin que se esté moviendo la cabeza, lo cual va a ser muy importante para nosotros tener una posición estable, ya que si se está moviendo el paciente, las imágenes de rayos X, la manipulación que se haga puede ser bastante dificultosa y vamos a batallar. Regularmente esta posición la coloca el neurocirujano o el cirujano de columna. Un buen procedimiento se basa en colocar al paciente en una buena posición.
Invertir tiempo en posicionar al paciente va a evitar que durante la cirugía te estés moviendo o tengas que estar contaminando los campos para recolocar al paciente. Nosotros, como médicos tratantes, el equipo de enfermería y el equipo de anestesiología tienen que estar siempre al pendiente de detalles como la colocación del tubo, por ejemplo. Como el paciente está boca abajo, no es común que podamos ver la vía aérea, entonces tenemos que ver desde un principio que la vía aérea esté bien colocada. Una vez confirmado eso, podemos ya iniciar nuestra incisión. Como vemos en la segunda imagen, ya tenemos, hicimos una tricotomía, le cortamos el pelo a la paciente en la porción superior de la cabeza según una línea morada que va desde el ilion, que es una prominencia que se siente en la parte de atrás de la cabeza, una prominencia ósea, que baja hasta la última vértebra cervical. Hay que recordar que tenemos 7 vértebras cervicales, como se ve en el primer esquema. Si nosotros cortamos ahí y empezamos a disecar hasta llegar a hueso, vamos a ver una ventana como se ve la tercera imagen. Ya en la tercera imagen es como nosotros debemos exponer la columna. Ese debe ser el resultado final del puro abordaje de la cirugía cervical posterior. ¿Podemos pasar a la cuarta diapositiva, por favor? ¿Cómo sabes si no ves? Ya estamos en la cuarta, ¿verdad? Ya, maestro. Perfecto, gracias. En esta diapositiva vemos nuevamente un esquema de qué es lo que necesitamos ver. Aquí nuevamente podemos ver el clamp, que es el cabezal, que va pinchando la cabeza. Ahí se ve cómo pinchamos. Literalmente llegamos hasta cráneo y perforamos la porción más superficial del cráneo para fijar la cabeza ahí. Tenemos que abordar e ir disecando justo por la línea media donde dijimos que está el ligamento nucal, hasta exponer parte del cráneo en caso de ser necesario y los elementos posteriores de la columna cervical. La imagen que está al lado se me hace muy importante mencionar. Estas estructuras rojas que se ven, esas arterias que se alcanzan a evidenciar, son las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, junto con las arterias carótidas que se encuentran en la porción anterior del cuello, se encargan de alimentar el cerebro. Si hay algún problema con las arterias vertebrales o las arterias carótidas, podemos tener complicaciones severas a nivel cerebral, desde infartos hasta sangrados que compliquen de manera importante al paciente. Vean la cercanía de las arterias vertebrales con las vértebras. Nosotros regularmente en este tipo de procedimientos trabajamos a menos de 2 milímetros de las arterias vertebrales. Entonces, cualquier lesión a esa zona implica un riesgo de alta mortalidad. Los pacientes pueden morir durante el acto quirúrgico o quedar con secuelas cerebrales importantes. Por lo mismo, el actuar rápido es indispensable para tratar de evitar mayores complicaciones. La plática del día de hoy se va a basar entonces en una técnica especial que se conoce como fijación occipito-cervical y vamos a hablar de diferentes complicaciones de material indispensable a utilizar en esta cirugía para poder obtener el siguiente resultado. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Si ya estamos en la quinta diapositiva, tenemos que estar viendo la columna cervical de una vista posterior y de lado. Se alcanzan a ver unos circulitos y unas barras. Ese es el propósito de esta cirugía, la fijación occipito-cervical, en la cual vamos a introducir tornillos. Vean dónde están introducidos los tornillos. Si recuerdan, la arteria vertebral está a menos de 2 milímetros de la arteria vertebral, esos tornillos, y están fijados con barras a la columna. ¿En qué pacientes se pueden utilizar este tipo de técnicas? ¿Cuáles son las indicaciones? En pacientes que, por ejemplo, que tienen problemas de columna anterior, pero que son tan largas los problemas, o sea, abarca más de 3 vértebras, que no se puede corregir solo por adelante, sino también por atrás. Fracturas que impliquen los elementos posteriores de la columna cervical. Tumores, es muy común que haya tumores dentro de la columna, que para poder quitarlos tenemos que quitar hueso y tenemos que fijar la columna. Hay que recordar que la columna cervical se encarga no solo de los movimientos y flexión de la cabeza, sino que soporta a la cabeza como tal. Entonces, si le quitamos todos los elementos posteriores a la columna,
perderíamos el soporte principal de la cabeza. Entonces siempre tenemos que realizar una fijación. Para poder lograr esto, pues bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que tener un buen set, una buena sala, con todo el equipo disponible para evitar las posibles complicaciones que puedan llegar a presentarse. Esta es una imagen bastante similar a la que utilizó el doctor Sergio Reina y que ustedes deben tener muy en cuenta. ¿Cuál es la distribución de la sala? Este es el primer paso importante que me gustaría que se aprendiera. ¿Cómo tengo que estar yo colocado? Cada cirujano lo usa diferente. Un neurocirujano lo hace diferente a un ortopedista, a un cirujano de columna, pero ustedes deben tener una idea clara de cómo distribuirse. Si pueden ver, el paciente, esta es una posición de un paciente estando boca abajo. Más adelante vamos a ver una imagen más clara. Pero imaginemos que el paciente está boca abajo y la cabeza está flotando. Justamente a la izquierda del paciente regularmente va a estar el cirujano. Frente al cirujano está el ayudante. Vean la posición del instrumentista. Realmente está inclusive, perdón, aquí puse dos imágenes de instrumentista. Instrumentista es el que está a la derecha, abajo de donde dice cirujano, arriba donde dice M correspondería al microscopio. A la derecha del cirujano debe estar el instrumentista y ahí prácticamente no debe haber nada para estorbarle. Cirujano, instrumentista, la I corresponde ya a la mesa de instrumental, no debe haber nada estorbando. Donde viene la M correspondería al microscopio. En este tipo de cirugías regularmente utilizan un microscopio para las zonas que ya están directamente en contacto con la médula espinal. Frente al instrumentista, si se fijan, está el equipo de rayos X. Si el equipo de rayos X lo ponen al lado del instrumentista o al lado del instrumental, van a estar batallando bastante para poder apoyar al cirujano. Tienen que tener una posición cómoda donde puedan reaccionar de forma inmediata en caso de ser necesario. Y si ustedes tienen que estar actuando y les estorba el rayos X, les estorba el microscopio o el mismo ayudante, hay veces que entramos todos los residentes, junto con el interno, junto con los estudiantes, y todos queremos estar alrededor del cirujano, y obviamente el instrumentista en algún momento se va a ver bloqueado por tanto médico que quiere estar ahí viendo la cirugía, que si de por sí es difícil poder ver una cirugía, las cirugías de columna cervical son muy egoístas, igual que las de cabeza, las de cerebro, porque solamente una persona o a lo mucho dos pueden ver. Entonces siempre el instrumentista debe pedir el área suficiente para poder actuar, ya que si el instrumentista, por no empujar al residente, por no empujar al interno, por no contaminarse, se ve bloqueado para apoyar al cirujano, obviamente puede haber complicaciones importantes. Entonces tienen que recordar esta distribución de cómo está colocado el cirujano. Vean el cirujano, a la izquierda del cirujano un microscopio, enfrente del cirujano el ayudante, a la derecha, a la mano derecha del cirujano el instrumentista, frente al instrumentista el equipo de rayos X. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En esta diapositiva puse cuáles son los indispensables para esta cirugía. Antes de iniciar la cirugía tienen que tener esto listo sí o sí, además de todo lo que vamos a usar. Si esto no lo tienen ya considerado para su cirugía, va a haber problemas, porque aun cuando sea un excelente neurocirujano, un excelente cirujano de columna, si no reacciona a la velocidad del cirujano para poder atender alguna situación, va a haber problemas. ¿Qué tenemos que tener listo sí o sí? Gasas. Número 1, gasas. Siempre recordar su conteo, tener todo listo y inmediatamente para poder pasarla al cirujano en caso de así solicitarlo. Yo les recomiendo tener tanto gasa seca como un lugar para tener gasa húmeda. Muchas veces en este tipo de cirugías pedimos gasas húmedas para permitirnos la disección. Entonces, gasas obviamente sabemos que es indispensable. A la derecha vemos una imagen de los cotonoides, que los mencionaba el doctor Sergio Reina. Los cotonoides, que son las tiras blancas con líneas azules, que van tomadas por unos pequeños hilos verdes,
Esos son también material de hemostasia que nos permite a nosotros disecar de forma fina. Siempre en cirugía de neurocirugía o cirugía de columna, cotonoides listos. Mejor tenerlos a la mano y no usarlos a que se empiece a ver un sangrado, no tengamos cotonoides a la mano. Eso no lo olviden. Si hay algo que se debe llevar hoy, es si voy a entrar a la cirugía de neuro, tener cotonoides listos. En la parte del medio de la pantalla están los famosos puchitos. Estos son puchitos muy elaborados, fue la imagen que conseguí. También son pedacitos de gasa o de algodón que pueden elaborar para permitir disección. Cirugía cervical posterior y cirugía cervical anterior, muy recomendado. Abajo, la irrigación. Siempre estamos irrigando, siempre estamos echando agua y echamos mucha agua. Por lo mismo, necesitamos tener tanto las jeringas de 20 mililitros con unas yelcos para poder nosotros estar irrigando, como las jeringas asepto. Puede ser que necesitemos poca agua, mucha agua, pero siempre vamos a necesitar agua. Y finalmente, abajo a la derecha, como comentaba el doctor Sergio Reina, nuestros aspiradores. Todo el tiempo tenemos que estar viendo. Si por alguna razón hay sangrado, inmediatamente necesitamos aspirar. ¿Y qué pasaría si nuestro aspirador se tapa en ese momento y no podemos destaparlo? Vamos a esperar a que traigan otro aspirador. Mala idea. Van a ver, tal vez algunos ya hayan estado con neurocirujanos, con cirujanos de columna. Somos personas de poca tolerancia, definitivamente. Dentro del quirófano podemos transformarnos. Entonces, eso no es algo que para temer. Ustedes tienen que ayudarnos, tienen que poder permitir que la cirugía fluya. Si se me tapó mi aspirador porque está sangrando, ya tengo que tener otro aspirador en la mano. Mi otra recomendación es siempre en cirugía de neuro tener por lo menos 2 aspiradores con sus 2 tubos. Que donde yo estoy solamente uso uno, propongan otro, ténganlo a la mano, aunque sea para cambiar el que tengan y poder meter el otro inmediatamente. Porque como ya les mencioné, en cirugía cervical, tanto anterior como posterior, un sangrado es demasiado peligroso y no poder controlarlo, no poder ver, puede hacer la diferencia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí vamos paso a paso en las diapositivas. Aquí podemos ver un paciente que está boca abajo en decúbito prono. Vemos cómo es lo que mencionábamos de la fijación. Vean cómo está el paciente colocado. No solamente está pinchado fijo al cabezal, sino que además solemos colocar cinta adhesiva, tela adhesiva a través de unos campos para sostener tanto el torso como el abdomen y evitar que el paciente, en caso de que yo quiera girar la cama, se desplace. Otra de las sugerencias es siempre verificar que esté fijo a la cama, porque muchas veces pedimos que se mueva la cama y si no está fijo se puede desplazar. Imagínense que se desplace el paciente pinchado de la cabeza, puede haber problemas severos. Y otro detalle que habíamos mencionado es dónde está el tubo. Vean dónde está el tubo endotraqueal. ¿Qué pasaría si por ahí pasa un residente, un interno o su médico o su circulante y por alguna razón desconecta el tubo? ¿Hasta cuándo uno se va a dar cuenta? O sea, eso ya se trajo anestesio, pero hay que tener las precauciones. Saber que no, porque no lo estemos viendo, no está ahí el equipo. En las imágenes de la derecha podemos ver el cabezal de Mayfield, que es el que usamos para pinchar, y la herradura, o bueno, hay en en inglés viene como horseshoe, que es la herradura tipo caballo. Cualquiera de estas 2 herramientas se utilizan para poder colocar al paciente en decúbito prono. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor, muy bien. Perfecto. Siguiente diapositiva. Entonces ya sabemos que está nuestro paciente bien posicionado. Vemos nuevamente la imagen que habíamos tenido primero de la disección. ¿Con qué vamos a iniciar? Esto ya es cirugía básica. Siempre nuestro bisturí. Regularmente, a preferencia del cirujano, usamos un bisturí hoja 10 para iniciar la incisión, solo para iniciar la incisión, y de ahí nunca más volveremos a ver esa hoja de bisturí. Hay quien prefiere usar un segundo bisturí para los planos siguientes. No es común últimamente en neurocirugía, pero tengan siempre sus 2 bisturís a la mano. Hacen la incisión con el primer bisturí
y después seguimos con calor. Podemos usar el monopolar que podemos ver hasta la derecha, es el equipo blanco con el cablecito azul, en el cual a través de coagulación vamos disecando los planos. Vean cómo se va siempre por el medio, por línea media, el médico va abriendo los planos con pura coagulación para evitar sangrados. Entonces siempre tenemos que tener listo nuestro monopolar desde que inicia la cirugía. Inclusive si no tengo yo el monopolar y el bipolar, que es el que se ve abajo, antes de empezar la cirugía, simplemente no empiezo, porque de nada me sirve tener un sangrado que no pueda controlar. ¿Cuánto usamos el monopolar y bipolar en este plano? Regularmente cuando se trata piel y ligamento nucal o músculos, usamos el monopolar y el bipolar en 30. Es lo habitual. Finalmente, también hay quien prefiere continuar disecando con las tijeras de... ¿No solo diapositiva? ¿Perdón? No movieron la diapositiva, siguen la misma de técnica quirúrgica, pero no ha salido la siguiente. Perdón, ¿podemos cambiar las diapositivas? Sí, no avanza. ¿Ya se cambió? Sí, profesor. Perfecto, entonces rápidamente lo que mencionaba. La paciente está boca abajo, vemos dónde está marcada la incisión, usamos regularmente nuestro bisturí de hoja 10 que está ahí, hacemos la primera incisión y de ahí nos vamos con el monopolar, que es la imagen que les comentaba del cable. Tener nuestro monopolar conectado. ¿Qué tiene que tener el monopolar para que funcione? ¿Saben? La placa. ¿Alguien que pueda decirme? La placa, por muy básica y tonta o repetitiva que les parezca, créanme, siempre se olvida, siempre hay problemas. Uno está tan preocupado en ver la posición del paciente, que esté boca abajo, en que todo esté bien, y la placa al final, al circulante no le importó, al residente no le importó, al escrito no le importó, y ya que están disecando, el monopolar no sirve, y ahora descubran por qué no sirve. Entonces, también conviértanlo en algo obligatorio para ustedes. Si no lo hacen ustedes, tal vez nadie más lo haga, porque no se confíen. Casi siempre uno piensa ir delegando responsabilidades. Háganlo algo básico, siempre acordarse de que la placa esté bien colocada. Entonces ya si su monopolar tiene placa, funciona. El bipolar, que es el que está abajo del monopolar, no ocupa placa, pero también hay que tenerlo listo. Si vamos a usar bipolar, ¿qué tenemos que tener a la mano para poder permitir que no se peguen los tejidos? Solución. Entonces, inmediatamente que su cirujano tome el bipolar, ¿qué tiene que estarle entregando al ayudante o ustedes tener listo para actuar? Su solución, su jeringa para estar irrigando, ya que el bipolar necesita líquido alrededor para poder funcionar de forma correcta y evitar que se pegue a los tejidos, ¿de acuerdo? Finalmente también puse una hoja de bisturí número 15, esta tenerla siempre disponible porque aunque no se usa durante la incisión inicial, seguramente la vamos a usar más adelante. Y las tijeras de Metzenbaum, que también de acuerdo a la preferencia del cirujano, tiende a usarlas para ir disecando por planos. ¿De acuerdo? Sí, siguiente diapositiva. Bueno, y como todo, ya sabemos los pasos, ya deberían saber los pasos de una cirugía, desde corte, disección, etc. Pinzas que siempre vamos a utilizar, pinzas con dientes, a menos que el cirujano les diga lo contrario. ¿Ya se cambió de diapositiva? Sí, vamos. Perfecto. El cirujano Yo tengo que hacer el enlace para ellos porque no pudimos meternos. les diga lo contrario, tienen que tener disecciones con dientes. Pues regularmente en los planos superficiales usamos las pinzas de Adson, si no usamos disecciones más largas, pero siempre con dientes. ¿Cuándo vamos a cambiar a pinzas sin dientes? Cuando tengamos expuesta la duramadre o ya estemos en planos profundos. Planos superficiales siempre con dientes, planos profundos sin dientes. Otra pinza muy importante es la bayoneta. Siempre la bayoneta la utilizamos tanto en cirugía cervical anterior como posterior. Tanto nosotros como ustedes, cuando vayan a pasar algún cotonoide, por ejemplo, siempre con bayoneta. Ya sea, si el cirujano pide cotonoide, primero le dan la bayoneta a él, si no tiene una bayoneta en la mano,
y después el cotonoide. Entonces, bayoneta muy importante considerarla para este tipo de cirugías. Siguiente diapositiva. Separadores. ¿Ya están viendo separadores? Sí, Sí, ya. doctor. Perfecto. ¿Qué tipo de separadores hay para cirugía cervical posterior? Ahí vienen diferentes nombres. El separador de Addison, que es el que tiene unas rejillas y dientes picudos en sus bordes inferiores. El de Helpy, que solamente son 2 piquitos. El de Darling, el de Cloward. Todo este tipo de separadores son básicos para nuestra cirugía. Como pueden ver, conforme vamos profundizando a través de los planos, vamos usando separadores diferentes. Los más comúnmente utilizados es el Addison, como pueden ver ahí, el Helpy y los Cloward. Son los más comunes. Los Cloward, como pueden ver, son articulados, tienen la posibilidad de articularse para nosotros poder acomodarnos, porque si por sí es difícil trabajar en esas zonas, un separador nos va a estorbar. Si se fijan en la imagen de abajo a la derecha, el separador tiene articulación. Ahí vemos cómo empezamos ya a exponer, ya en la imagen de abajo a la derecha del paciente, se ve expuesta toda la columna. Entonces, también tener siempre nuestros separadores a la mano. Siguiente imagen, por favor. En esta siguiente imagen que ya tenemos, yo sigo sin ver las imágenes, ustedes me tienen que ir guiando. No sé por qué nunca pude ver yo mi presentación, entonces me estoy basando en la mía. Si en algún momento ven que no corresponde, me avisan. En esta siguiente imagen vemos nuevamente cómo los separadores exponen la columna cervical posterior. Ahí justamente donde viene C3, C4, C5, C6, ahí esas son las apófisis espinosas. Si se fijan, hay unas apófisis que están abiertas como de nube. Eso también es una referencia importante para saber que estamos trabajando en el nivel correcto. Otra herramienta muy comúnmente utilizada en columna, la legra de Kopp o perióstomo de Kopp. Es un disector muy útil para nosotros que regularmente usamos en cirugía cervical posterior para poder ir disecando el tejido, separar todo ese tejido para exponer bien el hueso como se ve ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí nuevamente en la siguiente diapositiva ya vemos las imágenes que habíamos visto previamente, donde tenemos nuestros separadores, nuestro cabezal, la columna expuesta y nuevamente como advertencia las arterias vertebrales. Siguiente diapositiva. Ya tenemos entonces expuesto hasta aquí nuestra columna vertebral. Pasos importantes que tuvimos que haber pasado para llegar aquí o posibles complicaciones. Si el cirujano no se fue por la línea nucal, No pasa la diapositiva, doctor. No cambió. ¿Podemos cambiar la diapositiva, por favor? Listo. Gracias, perdón. Si a este punto ya llegó el cirujano donde tiene expuesta la columna, ¿qué posibles complicaciones pudo haber tenido en este momento? Sangrados, principalmente sangrados musculares. Los sangrados musculares, ¿cómo los controla el cirujano? Con monopolar o con bipolar, sangrados por músculo, hasta este punto. Entonces, para aquí ya tendríamos que tener listo nuestro bipolar. Si el cirujano escribe bipolar, tienen que tener listo ustedes su irrigación, agua, listo en el momento. Gasas también las puedo utilizar hasta este punto. Ya llegamos entonces a la columna. ¿Qué es lo que sigue? Hueso. Vamos a empezar a tratar con hueso. Justamente en los puntitos azules que se alcanzan a ver en las imágenes, tanto en el modelo como en el paciente, son los puntitos azules donde nosotros vamos a insertar nuestro tornillo. Para usar el tornillo, para meter el tornillo, hay quien prefiere usar las fresas, los motores o el cranotomo, como prefieren llamarlo. Hay quien dice cranotomo, hay quien dice fresas, motores. Pero realmente es un motor, es un equipo eléctrico o neumático. Puede funcionar a base de electricidad o a base de un tanque de nitrógeno, donde, como pueden ver en la imagen de hasta abajo a la derecha, vamos a meter y empezar a drilar, como a fresar el hueso para ahí poder insertar los tornillos. Entonces, si estamos trabajando sobre hueso y el hueso tiende a sangrar, ¿qué podemos colocar ahí? Cera para hueso. Cera para hueso, ahí viene la imagen, exactamente. Entonces ya en este punto tienen que saber que el bisturí ya no lo voy a necesitar.
Que el separador pues ya está puesto. La Alegra de Koch probablemente ya no la necesite. Kelly, Saxon y eso seguramente no la vamos a necesitar en este punto. Si el doctor me pidió el motor o la fresa para empezar, puede sangrar. ¿Qué vamos a necesitar? Cera para hueso. Vean en la imagen de abajo a la derecha cómo se ve de cerca la arteria vertebral y nosotros ahí estamos cortando felizmente con un motor que tiene una fresa altamente cortante. Vean lo importante de identificar la anatomía y saber qué hay alrededor. Siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva, si ya la ha cambiado, vamos a ver lo que les decía el doctor Sergio Reina, los attachments o los accesorios o las piezas de mano, cualquiera de esos nombres, piezas de mano, attachment, accesorios, que se utilizan para montar las fresas. En la primera imagen de arriba a la izquierda son las piezas de mano o accesorios. Esas son las que nosotros vamos a montar a nuestro motor para ahí poder poner nuestras fresas. ¿Qué fresas comúnmente utilizamos? ¿Cortantes o pulidoras? ¿Cuál es la diferencia de una cortante y una pulidora? En la práctica, la cortante, como su nombre lo dice, va a cortar mucho más hueso que la pulidora. La pulidora lo hace de una forma más fina. ¿Cómo puedo saber yo si una fresa es cortante o una fresa es pulidora? Vean las formas. En la fresa de arriba a la derecha, las dos fresas, una que tiene punta de cerillo y otra que parece una bellota, vean cómo tiene unas zonas lineales, como si fueran literalmente cuchillas. Esas son las fresas cortantes. Y vean, a comparación de abajo, se ve una bola con puntitos. Esa es la fresa pulidora. Importante, preguntarle a su neurocirujano, a su cirujano de columna, doctor, ¿qué fresa quiere, cortante o pulidora? Porque si a un cirujano tú le montas, porque estás acostumbrada o porque no las conoces, una fresa cortante en vez de una pulidora, tal vez él va a usar fuerza como si fuera pulidora, que es menos cortante, y pum, vale, se puede ir hasta la arteria vertebral, perfora el hueso. Entonces tienen que saber la diferencia entre pulidoras y cortantes. ¿La ven bien ahí la diferencia? Sí, doctor. Apréndanse esas formas, una cortante y una pulidora. Entonces empezamos a avanzar. Siguiente diapositiva. Voy a tratar de ir rápido, para que ya no se aburra. Siguiente diapositiva, ya podemos ver cómo estamos haciendo los orificios para nosotros poder poner ahí los tornillos. Tomamos como referencia eso que dice lateral mass boundaries, que serían las masas laterales de las arterias, de los cuerpos, de las vértebras, perdón. Las vértebras cervicales tienen algo que se conoce como masas laterales. Ahí es donde vamos a insertar el tornillo. Entonces estamos ya fresando esa zona. Una vez hecho el orificio, siguiente diapositiva, por favor. Si ya estamos en la siguiente diapositiva, vamos a ver una como pistolita. Esta como pistolita es también un taladro, un drill manual, con el cual nosotros vamos a perforar la vértebra hasta llegar a la porción más anterior de las masas. Entonces, aquí también riesgos sangrados. Si ya estamos hablando de que estamos trabajando al lado de las arterias vertebrales, ¿qué material hemostático tendrían listo para pasarme por si le doy a la arteria vertebral? Geolfan. Geolfan es una muy buena idea, definitivamente. ¿Qué otro material? Satín. Satín también es hemostático, pero para comprimir. Cotonoides o grasas. Cotonoides. Aquí cotonoides son la clave. Sí, es muy buena idea el Gelfoam y el Satín, porque antes del cotonoide puedo poner Gelfoam para cuando yo quite el cotonoide ya no tener que quitar el Gelfoam. Que a diferencia que si me pasan a mí, si yo estoy sangrando, hay veces que cuando sangran, hay cirujanos que se bloquean y no pueden reaccionar. Ustedes instrumentistas les facilitan el reaccionar. Si yo estoy viendo un sangrado que no esperaba y de repente tengo ya en mi mano una bayoneta con cotonoide, ¡pum!, lo pongo ahí. Eso es algo que ya deben saber y poder reaccionar. Por lo mismo, siempre tienen que estar muy concentrados en la cirugía y en el paso de la cirugía. Si solo están esperando a que el médico les pida las cosas, va a haber problemas, tanto para el cirujano
como para el paciente, como para el instrumentista. Entonces ya tienen que saber qué paso va y qué sigue. Vean lo que se tiene que hacer. Se perfora con un drill el hueso hasta llegar a la porción más anterior de las masas laterales. Después de eso usamos esa puntita que se ve abajo a la izquierda, que es un palpador. Literalmente es un instrumental con una punta roma, no cortante, con la que palpamos y aseguramos que estamos en puro hueso y no estamos en el canal medular o estamos en la arteria vertebral, porque hasta ahora no lo he dicho, pero a los lados tenemos la arteria vertebral. ¿Y qué tenemos justamente en medio? La médula espinal. O sea que si yo me equivoco y en vez de perforar hueso me voy hacia en medio, hacia medial, le doy a la médula espinal y el paciente se queda sin mover los brazos, se queda sin mover las piernas, en el peor de los casos. Otra lesión que puede haber, no tan grave que una complicación, una fístula de líquido cefalorraquídeo. Hay que recordar que nuestra médula espinal está flotando en líquido cefalorraquídeo. Si yo por alguna razón, uno de mis tornillos alcanza a pegarle al saco que envuelve la médula espinal, que es el saco dural, va a salir líquido. Y eso el cirujano tiene que corregirlo. Ahorita también vamos a ver de cómo poder corregir ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Pero inmediatamente, si ven sangre, si ven líquido, cotonoides a la mano. ¿De acuerdo? De acuerdo. Siguiente diapositiva. Aquí nos vamos a ir un poco más rápido. En esta siguiente diapositiva no se alcanza a ver tan bien, pero vamos a ir en secuencia. La primera imagen de arriba a la izquierda es cuando perforamos con el taladro que les mencioné. Trato de usar lenguaje coloquial para no confundirnos. Usamos el drill, perforamos el hueso. Se ve la primera imagen. Siguiente imagen, ya pusimos el primer tornillo. Siguiente imagen a la derecha, ya está un tornillo. Siguiente imagen, 2 tornillos, 3 tornillos. Abajo, 4 y los del otro lado. Hasta que finalmente, como pueden ver, ya están los tornillos con las barras que se fijan tanto al cráneo como a la columna. Ese es el resultado final. Entonces, aquí yo estoy perforando, tornillo, perforando, tornillo, perforando, tornillo. Usamos rayos X para estos pasos. ¿Qué puede pasar? Sangrados. ¿Qué pasa si sangra? Cotonoide o gelfuam. Si ustedes, por ejemplo, le ofrecen al cirujano un gelfuam antes que un cotonoide, es buena idea, porque ya con eso el gelfuam se queda ahí haciendo su trabajo. Y cuando yo quite el cotonoide, no va a tener que descomprimir lo que ya puse, se queda el gelfuam comprimiendo. Gelfuam, regularmente aquí usamos cotonoides pequeños, aproximadamente de 2 por 1 milímetro. Usamos cotonoides pequeños para que se den una idea, igual gelfuam pequeños. Siguiente imagen, por favor. Es un esquema donde se muestra de una forma más comprensible lo que hacemos. Ya están viendo unos tornillos morados. Sí. Sí. Entonces, el propósito de esta cirugía es eso: colocar los tornillos de un lado de la columna, colocar los tornillos del otro lado de la columna y fijarlos con una barra. Siguiente imagen, por favor. Ahí se ven nuevamente tornillos, barras y fijado al cráneo. Esa es la fijación final que buscamos en la cirugía. Siguiente imagen. En la siguiente imagen igual vemos diferentes placas que se fijan a cráneo. Todas ellas podemos tener diferentes tipos de tornillos a cráneo. También a cráneo se fija con tornillos. ¿Ok? Hasta aquí. Que ya hicimos la colocación de los tornillos y las barras. ¿Alguna duda? No, doctor. Ok. Ya estamos en la diapositiva que dice laminectomía. No. Y ya, doctor. Maestro, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Hospital Regional de Morelia. Tengo una duda, maestro. Para hacer la perforación o colocar los tornillos en cráneo, ¿es igual el procedimiento que cuando...? Sí, lo mismo. Usamos, hay quien usa drill, hay quien usa el puro tornillo, hay tornillos autorroscantes. Yo estoy aquí moviendo mi celular libremente, perdón. Usamos tornillos autorroscantes para poder perforar hueso directamente, pero misma situación. Ese material de los tornillos es un material especial.
casi siempre, o si no es que siempre, a menos que esté en un hospital muy alto nivel, como el ABC o alguno de Los Ángeles, no van a tener material para colocar tornillos. Ese los llevan los proveedores, casas externas, que se encargan de llevar los desarmadores para los tornillos, se encargan de llevar las pinzas para agarrar tornillos, las pinzas para agarrar barras. No son comunes, pero cada que estén en una cirugía, familiarícense con eso. Un consejo del doctor Apolinar de la Luz, que ayer les dio clase, es siempre antes de empezar la cirugía, prueben el material. Porque si a mitad de cirugía me doy cuenta que lo que me dieron no sirve, y yo tengo ya la arteria vertebral ahí a mi lado, o la columna expuesta, o ya comí hueso y me dicen, oiga doctor, es que lo que traigo no sirve, no gira, no funciona. Imagínense la frustración de uno y pues para el paciente principalmente. Digo, el cirujano al final de cuentas no vale gorro, ¿no? Pero el paciente puede ser un familiar nuestro, puede ser un conocido nuestro, o aunque no sea nada nuestro, es una persona que merece la atención ideal. Entonces, si antes de empezar la cirugía ustedes revisan su material, tienen la seguridad de que no van a tener un problema a mitad del procedimiento que involucre un problema para el paciente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vale. Claro que sí, doctor. Siguiente paso. Entonces, ya tenemos nuestros tornillos. Eso para cirugías degenerativas, o sea, pacientes con problemas de columna cervical, que requirieron fijar, hasta ahí vamos bien. Ahora hay pacientes a quien tenemos que liberar nervios o liberar la médula espinal. Ese procedimiento regularmente se conoce como laminectomía. ¿En qué consiste la laminectomía? Como ven, justamente las apófisis espinosas, que son las puntas que habíamos dicho, están sujetas al resto de la vértebra por una zona de hueso que se llama lámina, ahí viene en morado. Entonces, la laminectomía, hay que recordar que tomía significa corte, es el corte de la lámina. Quitamos la lámina, como podemos ver en la imagen de al lado, para poder liberar la médula espinal, ya sea que un tumor esté ahí comprimiendo, ya sea que el mismo hueso esté comprimiendo, que el disco esté comprimiendo, lo liberamos para que pueda tener espacio. ¿Qué necesitamos para hacer laminectomías? Depende de la escuela de cada quien. El instrumental básico, no avanzado, son las gubias. Me imagino que ya deben estar familiarizados con las gubias. Son estas que ponemos aquí, la gubia del Excel, la gubia de Eklund y la gubia de Addison. Comúnmente conocidas por nosotros, y yo creo que por todos, además creo que nadie de nosotros se sabe los nombres de estas gubias como vienen ahí. Le decimos la pico de pato, que como pueden ver es la Eklund, la Echlin, le decimos la pico de pato. A nosotros le decimos las cachetonas, o la más grande, o la que quieran. Entonces, cuando si les digan gubia, pico de pato, vean cómo tiene una forma como un piquito de ave. Y las cachetonas. A veces hasta esos nombres coloquiales, que lo sepan desde ahora, les sirve, créanme. Porque yo nunca he pedido una gubia del Excel, nunca he pedido una gubia de Addison, nunca he pedido una gubia de Eklund. Entonces, aunque sea este tipo de mini tips, son buenos realmente. Entonces, lo que hacemos es con esas gubias, mordemos el hueso, vamos comiendo para poder liberar. Esa es la forma más fácil y antigua. Modificamos la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva estamos viendo cómo usamos una gubia de Lexen para comer. Ahí estamos comiendo las puntas, las apófisis espinosas. Regularmente primero mordemos ahí. En este paso, ¿qué complicación creen que puede haber? Que estamos sangrado. Si estamos comiendo hueso, fresando hueso, ¿qué tiene que tener a la mano? Seda para hueso. Cera para hueso lista. Ya en el momento que sepan que yo voy a tratar hueso, cera para hueso a la mano, inmediatamente. Entonces, ahí se ve cómo está la gubia comiendo hueso, quitando las apófisis. ¿De acuerdo? Siguiente imagen. En la siguiente imagen dice gubia de Harrison. Sí. Perfecto. Harrison. Las Harrison son estas gubias que vemos ahí como con forma de pistola, también básicas en todas cirugías de columna. Cualquier cirugía de columna les van a pedir una Harrison. Vean la forma que tiene, como de una pistolita, y vean en la imagen chiquita la punta, cómo se ve la punta. Hay Harrisons que tienen mordida como esa hacia arriba, hay Harrisons que tienen mordida hacia abajo. Regularmente, de acuerdo a la punta,
puede ser desde 1 hasta 4 o 5 milímetros, creo que existen. Entonces les va a pedir el cirujano, ¿qué Kerrison 1? ¿Qué Kerrison 2? ¿Qué Kerrison 3? Se está refiriendo al tamaño de los milímetros que tiene la punta de la Kerrison, porque no es lo mismo usar una Kerrison de 1 milímetro para poder comer el hueso a una de 5 milímetros, que es un monstruote para la columna cervical. Como podemos ver en la imagen, por ejemplo, ahí ya quitamos la lámina, se ve donde dice dura, justamente en medio es el saco dural que lleva la médula espinal, y vean la Kerrison cómo va comiendo el hueso hacia los lados, uno de los instrumentos que más nos ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, Google de Kerrison, no se les olvide, muy importante e indispensable para nuestras cirugías. Siguiente imagen. En la siguiente imagen ya comimos los bordes laterales de las láminas, de C3, de C4, de C5, C6. Inclusive ahí ya se ven los orificios que a veces hacemos para los tornillos. Hay quien prefiere primero tornillos y después lámina, hay quien prefiere primero lámina y después tornillos, no importa. Y en la imagen de abajo a la derecha ya es como sería el resultado final de un paciente con laminectomía, con tornillos, e inclusive se ve un travesaño, un conector cruzado, le decimos travesaño. Como pueden ver, une ambas barras, no es tan común últimamente, pero abajo de eso vean como dice spinal cord, ya va la médula espinal. Entonces, desde que yo estoy haciendo la laminectomía, le puedo pegar a la dura madre, le puedo pegar a la médula espinal, tener un déficit neurológico severo. Hoy en día, gracias al microscopio, estas imágenes que estamos viendo son prácticamente de microscopio, aunque son esquemas, se toman con microscopio. Gracias al microscopio son rarísimas las complicaciones. Paciente que se opera de columna cervical tiene que salir o igual que como entró o mejor. Mayor déficit por un problema de cirugías es raro, puede pasar, pero probablemente que tienen tumores o que tienen una compresión tan severa que cuando le liberamos, toda la sangre que no le llegaba de repente le llega y es un edema gigante. Pero entonces, para que esto pueda funcionar, necesito que me estén a mí apoyando, que me estén guiando. Hay veces que seguramente van a escuchar la frase, no me des lo que te pido, dame lo que necesito, porque tú a veces estás hablando, pensando otras cosas conforme vas viendo, y tu instrumentista tiene que saber qué dar. Por ejemplo, aquí en la imagen de abajo a la derecha, estoy terminando de poner el último tornillo y de repente veo que empieza a salir líquido de medio. ¿Qué puede ser ese líquido? Cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. ¿Qué significa? Que en algún momento le pegué a la dura madre y que está saliendo líquido cefalorraquídeo. ¿Qué podemos poner ahí inmediatamente? Cotonoides. Cotonoides. Ya cotonoides me da cierta tranquilidad para saber limitar el daño. Pum, pongo mi cotonoide. ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué necesita hacer el cirujano? Reparar. ¿Ok? ¿Cómo se repara? Con prolene 4 ¿Qué prolene utilizamos? RB1 5 ceros vascular. 4 ceros, perfecto. 5 ceros también. 5 ceros ya se exigieron mucho. La mayoría de nosotros estamos un poco ciegos. El 5 ceros es muy pequeño, pero 4 ceros es lo ideal. Los doble armada también son muy buena idea, porque podemos usar la mitad para un cierre, para otro, pero ya tener listo también entonces prolene. Si saben que van a entrar en una cirugía cervical posterior o de columna en general, tengan listo prolene 4 ceros. Perfecto, muy bien. Siguiente diapositiva. Flosil, lo que comentaba el doctor Sergio Reina de hemostáticos. Hay hemostáticos actuales que son bastante buenos, que en el caso de sangrados yo puedo liberar esta matriz. Es una matriz hemostática, digamos como una crema, una pasta sería el término más correcto, que tiene en su interior elementos que coagulan la sangre, tienen elementos de la coagulación. Entonces yo vacío esa pasta sobre la zona que me está sangrando, comprimo para que haga su función y deja de sangrar, y así no tengo que estar quemando. Por ejemplo, imagínense usar ahí el monopolar o el bipolar, el calor que hace. Han usado el monopolar y el bipolar, me imagino. Han visto cómo sale humo, se los regresan, que lo limpien y está caliente. Imagínense estar así de calientes cerca de la médula espinal. O sea, prácticamente condenan al paciente. Entonces no podemos coagular ciertas zonas. Para eso se usa la
matrices. La siguiente diapositiva, van a verla mejor. Por favor. Ahí, estos son diferentes ejemplos. Está el Surgiflo, que viene en azul, el Flosil, que viene en rojo. Es una pasta que vaciamos sobre las zonas del sangrado, comprimimos, permitimos que haga su función y se detiene el sangrado, solo con compresión. Es demasiado buena. Ventajas es eso, evita el calor, evita la coagulación. Desventajas, el precio. Son demasiado caros estas pastas hemostáticos. Pueden variar el precio desde 5,000 hasta 25,000 pesos. Entonces tienen que saber también la preparación, porque hay que prepararlos, no vienen ya preparadas. Me ha tocado en hospitales, el 20 de noviembre, donde el residente lo prepara, el interno lo prepara, o a veces los mismos instrumentistas o circulantes, y se echa a perder. Imagínense echar a perder 20,000 pesos, 10,000 pesos porque no supe prepararlo, y ya no hay en todo el hospital. La mayoría de estos, más bien todos, tienen su manual. Doctor, Sí. ¿o el Surgicel lo utiliza? Sí, el Surgicel también es bastante bueno, pero depende de qué tipo de cirugía. Se usa más en cráneo más que en columna, cervical por lo menos. Es buena, se puede usar también, pero hoy en día definitivamente recomendaría las matrices hemostáticas. Doctor, ¿Vale? una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo que el Tisucol? No, ahorita vamos para allá. Estos son hemostáticos y el Tisucol es sellante. Ahorita vamos para allá. ¿Va? Ok. Entonces, ahorita estamos hablando de matrices hemostáticos, el Tisucol es sellante. Entonces, importante detalle con las matrices hemostáticas. Ya la prepararon bien, ya está todo bien, la pongo. Si yo estoy poniendo Flosil, ¿qué tienen que tener listo para pasarme? Un cotonoide o una gasa para hacer compresión. Si yo no comprimo y dejo que actúe, no va a funcionar, ¿de acuerdo? O no va a funcionar como debería. Siempre que el doctor le esté poniendo Flosil, Sulfiflo o cualquier matriz hemostático, inmediatamente va a comprimir como se ve en la imagen, ya sea con una gasa o con un cotonoide, ¿de acuerdo? De acuerdo. La siguiente diapositiva me gusta mucho. ¿Y cómo se prepara? Pues eso depende de cada matriz. Todas tienen, Ya nos escucha. Maestro, creo que apagó su audio. ¿Qué puede actuar del 2, del 3, del 4? Se me hace que se le desconectó. Se salió un poquito, hay que esperar unos segunditos para que regrese. Pero bueno, en lo que regresa Iván, también haciendo un poquito de preámbulo que se nos había pasado comentarles, cuando se pasa el cotonoide, siempre tiene que ir húmedo. Es muy importante que vaya húmedo y no vaya seco, también con la finalidad de que no esté lastimando los tejidos. Y de las Kerrison, si pudieron observar, tienen un No ángulo de entendimos, 45 perdón. grados. Estamos viendo la de los pension. No Sí, entendimos. no, nada más es como para complementar lo de la plática. Cuando se pasa el cotonoide, normalmente siempre el cotonoide va húmedo, no va seco, para evitar también porque normalmente nosotros lo utilizamos cuando hay sangrado o estamos manipulando lo que es la médula. Entonces se pasa húmedo con la finalidad de no estar lastimando los tejidos. Muchas gracias, doctor. Ok, doctor. En lo que regresa el doctor Iván Sámano, y también comentarles que es importante cuando veamos nuestras Kerrison, como les comentaba ahí del 1 al 5, dependiendo de los procedimientos, se utilizan Kerrison más grandes en abordajes más amplios, como el abordaje posterior, y es muy importante que veamos la angulación, porque nosotros al momento de revisar nuestras charolas podemos observar que las Kerrison tienen un ángulo de 90 grados.
Las Kerrison que tienen ángulos de 90 grados como una L, ese tipo de Kerrison se utilizan en cráneo, y las que utilizamos nosotros como cirujanos de columna son las Kerrison en 45 grados, porque de esa manera nos da la angulación para poder hacer una adecuada remoción de lo que es el hueso. ¿Sale? Entonces eso también es importante para cuando ustedes revisen de primera instancia su instrumental, ver cuáles son las Kerrison que van a ser adecuadas al tipo de procedimiento. Si van a entrar a cráneo, sus Kerrison tienen que ser en 90 grados. Si va a ser en columna, siempre las Kerrison las vamos a utilizar en 45 grados, normalmente de 1 a 3 en cervical anterior y del 2 al 5 en cervical posterior. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias, médico. Del 2 al 5, ¿verdad? Del 2 al 5 normalmente se utilizan en todo lo que es el procedimiento posterior, porque son abordajes mucho más amplios y se utiliza mayor remoción de todo lo que son las estructuras óseas. A nivel anterior realmente no utilizamos tanto los Kerrison porque la remoción ósea es mínima, solo se utiliza para hacerla regularizar como tal el hueso, pero lo podemos prescindir un poquito de ellas con la fresa de alta velocidad. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan hasta el momento en lo que nuestro compañero doctor Iván Zambrano reingresa a la sesión? Muchas gracias, médico. Todo bien, doctor, gracias. Perfecto, unos segunditos ahorita en lo que el compañero Iván Zambrano comenta. Gracias. ¿Ya me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Sergio. Sí. Bueno, entonces, gracias a meter el piso del doctor Sergio Reina. Finalmente aquí, como podemos ver, esta otra diapositiva, me preguntaban de cómo se prepara la matriz, no sé si lo mencionó Reina, pero cada equipo tiene su instructivo. Regularmente es un concentrado que se une con 2 jeringas y se empieza a mezclar entre jeringas, pero siempre lean el instructivo porque todos son diferentes. Hay algunos al que hay que poner solución, hay algunos al que hay que ponerle cierto antibiótico. Siempre lean los instructivos de cómo preparar las matrices hemostáticas, ¿vale?